Buenos días, buenas tardes, perdón, a Buenas, todos. buenas, Buenas buenas. tardes. Buenas tardes a Jaime y Andrés. Estamos acá desde el este de Texas y pues es donde vive Jaime ahora acá en Lindale. Yo digo mal, ¿cómo se dice el nombre del pueblito, Jaime? Lindell. Ajá, Jaime, es que ore por Jaime que tenemos esta presentación hoy, pero Jaime está un poco mareado, ¿sabe? Que hay días que Jaime no quería que lo dijera, pero es mejor por si pasa algo, no es parte de lo que vamos a estar haciendo, sino tranquilo, saben que esto es Twitch, es en vivo y estamos ahí. Ahorita tenemos de nuevo a Andrés, gracias a Dios ya Andrés se siente bastante mejor, como dije ayer. Vamos a estar haciendo algunas cosas con él, también grabando y además pues estamos disfrutando el tiempo aquí. Hemos estado una semana, Jaime, con estos especiales de Semana Santa. Por ahí creo que van a estar mandando algunas invitaciones. Esther va a recordar y me imagino que a muchos ya le está dando la campanita de que estamos haciendo algo nuevo. Pero hoy tenemos algo especial. Hemos hablado, voy a hacer un pequeño resumen, no sé si Jaime lo iba a hacer, pero hemos hablado acerca de la entrada triunfal. Jesucristo entró. Jaime está hablando acerca de la fecha. Recordemos el calendario judío, está en la fecha. Hay algunos días solemnes que son de acuerdo a la fecha del calendario judío y no del día de la semana. Aunque nosotros celebramos Semana Santa toda la semana, es una tradición que ahorita no estoy muy seguro cuándo comenzó, pero me imagino que comenzó cuando la iglesia estaba junta, que era la iglesia católica solamente. Y acuérdense que en el año, hace como 500 años, cuando empezó la reforma, pues se separó. Pero muchas de las tradiciones que tenemos aún en la iglesia, que se reformó, que se separó, que comenzaron, que le dio ese gran avivamiento a la iglesia cristiana, seguimos con esas tradiciones. Hoy no vamos a hablar un poquito de cuándo comenzó eso, pero por eso es que tenemos la tradición de que se crucificaron a Cristo el viernes y todo eso. Hablábamos de esa fecha, pueden ver los otros videos aquí mismo en Twitch o en el canal de Jaime. Y hoy vamos a hablar un poquito de la Santa Cena o de la Pascua. Jaime va a estar mostrando algunos elementos, vamos a estar hablando de cómo esa sombra muestra lo que Jesucristo hizo y eso me gusta porque eso hace ver todo lo que Dios desde el principio ha estado ahí en su corazón, su propósito para que Cristo nos diera salvación. Bueno, hablé bastante, vamos a estar hablando, ya saben cómo es más o menos la idea. Jaime va a estar trayendo lo que es la base de lo que es este Twitch y Andrés y yo, que somos los que estamos aprendiendo, somos los que vamos a hacer preguntas, de interrumpir y todo eso. Ok. Bueno, aquí en la mesa no puede ver todo, pero le vamos a mostrar poco a poco todos los alimentos. Lo que llaman los judíos hasta el día de hoy es Seder. El Seder es el sistema que van a desarrollar para mostrar, para cumplir lo que el Señor mandó hacer a los judíos en capítulo 12 del libro de Éxodo, de hacer memoria de lo que pasó cuando tuvieron que matar al corderito y poner la sangre sobre las postes de su casa. Entonces, normalmente ellos reconocen y todavía lo celebran en la misma fecha, de, que no es junto con Semana Santa porque la iglesia fue que cortó con el ceder. Al principio, como todos sabemos, en el principio todos los cristianos eran judíos, lo que llamamos nosotros hoy día mesiánicos. Entonces, cada año, cuando Israel está celebrando el Seder, ellos también, o la Pascua, ellos también estaban celebrando lo mismo, pero con otra idea. En Éxodo capítulo 12, versículo 4, dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generación, generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Quiere decir que todos los años tiene que hacerlo y hay un propósito especial, como lo vamos a ver, es para recordar no solamente los viejos, sino también para enseñar a los niños y los bebés lo que Dios hizo cuando sacó Israel de la esclavitud. En el libro de Lucas,
Versículo 22 dice que y tomó el pan y dio gracia, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo, comed. Y eso es un pan especial y eso lo vamos a ver durante el tiempo de la celebración de la Pascua o el Seder. La palabra Seder quiere decir el orden y hay otra palabra que se usa, es Haggadah del Pesaj o de Pascua, de la Pascua. Entonces, la Haggadah es la historia que tiene que contar, porque recuerden, Éxodo dijo, tiene que hacer eso en memoria. Y la memoria va a ser volver a leer y recordar y mostrar todo lo que hicieron los judíos en la primera Pascua. Ahora, la primera Pascua fue un poquito diferente que la memoria. En la primera, ellos tenían que comer el cordero parado, con su ropa puesto, no podía sentar, no tenía mesas, pero ya después de la primera, entonces ya cambiaron algunas cosas, siendo que ahora es solamente la memoria, los judíos usan mesas, tienen una comida completa que comen durante el tiempo del Seder. Y recuerde, Seder y Cena de la Pascua es lo mismo, ha llegado a ser sinónimo. Seder es el tiempo que es la palabra que usan hoy día para hablar de la celebración de la Pascua. Pascua es la palabra que usaron para hablar de la noche que el ángel de la muerte pasó por encima de las casas que tenían la sangre puesto en la puerta. Era la noche de la muerte del primogénito de todas las personas que estaban en Egipto en ese momento. Moisés había advertido al pueblo, Dios dice, tenemos que guardar el corderito el día 10, el día 14 en la tarde, vamos a matarlo, vamos a cocinarlo asado sobre el fuego, no se puede hervirlo, no puede fritarlo, solamente asado, y luego vamos a comer. En la primera Pascua no podían dejar nada. Si sobraba algo, entonces lo tomaba y lo quemaba, lo dejaba cenizas. La, la noche de esa fiesta también se llama la fiesta de panes sin levadura. Literalmente, la Pascua es el corderito que muere ese día y derrama la sangre que los judíos pusieron en las puertas de la casa. Ahora la Pascua, el corderito, ha llegado a ser sinónimo con la fiesta de panes sin levadura. A veces van a hacer referencia de la fiesta de panes sin levadura y a veces van a hablar de la Pascua. ¿Okay? Pascua es más rápido de decir que fiesta de panes sin levadura. Esta noche vamos a ver los panes y aquí tengo un pan sin levadura que compramos. Eso está hecho, de verdad, fue hecho en Israel. Ellos lo exportan a todo el mundo porque hay muchos judíos, pero también hay cristianos hoy día que lo están haciendo para recordar también el sacrificio de Cristo y la primera cena del Señor, porque fue de la cena de la Pascua que sale la cena del Señor. ¿Ok? Eso lo vamos a ver. La primera cosa que hacen antes de las 6 de la tarde, cuando todavía está el sol, tiene que recoger y sacar de la casa toda la levadura. Entonces ya le han hecho una ceremonia donde perdí mi pluma. Los niños andan con una pluma en toda la casa y normalmente lo que hacen los padres
es dejar algo de levadura o un pan que tiene levadura en alguna parte y vienen los niños y lo recogen con la pluma. Aquí está mi pluma, un momentico, voy a buscar. Los niños andan y buscan lo que es el pan o la levadura y lo recogen en algo de palo de madera. Es algo interesante, ¿no? Y luego lo toman y lo ponen, toda la levadura que recogen en toda la casa, lo ponen en una bolsa de cartón, de papel, para después llevarlo afuera y tienen donde lo van a quemar. La pluma representa Dios, ¿ok? Dice en Salmos 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Entonces, era algo que llegó de ese versículo. Luego van a tomar la bolsa de papel y van a tener la pala o el, la cuchara que recogió, van a poner toda la levadura en una sola bolsa y van a sacarlo antes de las 6 de la tarde y quemarlo afuera. Después de hacer eso, ellos están seguros que ya no le queda más levadura en la casa porque era algo muy importante sacar toda la levadura. Eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Esa, Jaime, ahí disculpa que te interrumpa, esa costumbre es después en la Pascua que celebraban como recordatorio, no en la primera Pascua. Correcto, Ajá. correcto. Ahora el Señor los dijo, miren, desde la noche cuando come la cena, ya no puede tener más levadura. Ahora, hay que recordar que la levadura era una masa que ya estaba podrido. Ujú. Entonces ellos tenían que llevarlo. Entonces tenían que botarlo todo y en todo el viaje para llegar a Monte Sinaí, ellos tenían pan sin levadura la primera parte hasta llegar y luego podían hacer pan. Ahora, ellos van a comer por 7 días, van a comer solamente pan sin levadura. Durante los 7 días de la fiesta sin levadura, de panes sin levadura, no pueden comer leudado. Ahora, esto es una trompeta, ese es uno pequeño, los judíos, como la de la pantalla, tiene unos más largos. La diferencia, este costó $25 y la larga cuesta 150. Sí. Entonces yo tengo la pequeña. Yo puedo tocarlo, pero yo creo que explota sus oídos si lo hago, entonces no lo voy a sonar, ¿ok? Ellos suenan a las 6 de la tarde para recordar que ya es noche, ya es el otro día, ya empieza la fiesta. Lo primero que hacen en la casa es que la dama de la casa o una mujer de la casa va a buscar velas. Eh, Cualquier vela sirve, puede ser como la que se ve en la pantalla o puede ser de otra forma. Nosotros tenemos una menorá que tiene para 7 velas, pero a última hora nos encontramos que no había velas para poner en ella. Entonces la única vela que teníamos era esto. Normalmente viene la señora de la casa y es ella que enciende las velas. Entonces ella tiene una oración especial. Ella dice, alabado eres, eso es el menorá. Se ve que no tiene sus velitas, pero es algo especial para otra fecha. ¿Ok? Alabado eres, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, el que nos santifica con sus mandamientos y nos mandó prender las velas de la fiesta. Ahora, siempre se usa la mujer porque fue la mujer que da luz a los niños y fue la mujer que tiene esa responsabilidad en la fiesta.
En Juan 11, 9 y 10 dice, aquella luz verdadera Shalom. que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando llegamos a la próxima parte, recuerde que le dije que el 10 del mes tenía que apartar el cordero, tiene que ser de un año. En el libro de Éxodo, la primera parte, los versículos 1 al 3, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este mes el primero en los meses del año. Ellos estaban en el séptimo mes cuando Dios dio ese orden. Ahora los judíos reconocen 2 años nuevos. Uno es el mes de lo que llamamos nosotros Nisan, y antes el nombre del mes era Abib, pero es el mismo mes, es el séptimo mes o es el primer mes en el calendario religioso. Versículo 13, Éxodo 12 dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, si la familia era pequeña, podían invitar a los vecinos para no gastar lo que era la carne del cordero. Versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Eso hemos hablado en todos los estudios de esta semana. Tenía que apartar el cordero el 10 y todos los días observarlo y revisarlo para estar seguro que estaba sin defecto. Si está sin defecto, entonces el 14 del mes tiene que, dice, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ayer estaba explicando, los judíos consideraban mediodía el primer tarde y las 6 era segundo tarde. Entonces, entre los dos sería a las 3 de la tarde. Y si estudia la Biblia va a encontrar que fue exactamente cuando Jesús expiró, cuando Él murió, pagó el precio, pero también cumpliendo lo que es la imagen en la tipología de la cena de la Pascua. Después, versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Parte de la ceremonia de la cena de la Pascua, porque lo llaman Seder, pero también Haggadah, habla de contar la historia. Haggadah quiere decir contar la historia. Entonces ellos, igual como yo lo estoy haciendo en la noche de la Pascua, cuando los judíos este año celebran la cena de la Pascua, van a volver a quizás sacar sus Biblias primera vez en el año, pero van a sacarlo y van a leer a sus hijos esta historia. Después dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Panes sin levadura. No tenía tiempo de esperar la masa, hinchar y para cocinarlo después. Entonces ellos dicen, y ninguna cosa comeréis de él crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego. Dice, y lo comeréis así, versículo 11, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Todo eso, este versículo ha cambiado porque ahora los judíos no van a salir y escapar, no van a la libertad porque ya viven en países normalmente donde tienen ciertas libertades, sino total libertad. Pero fue en la primera que estaban saliendo de Egipto por la muerte del primogénito. Entonces el Señor dice en Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré
a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. En ese punto, ya empezando lo que es la cena oficialmente, el líder va a levantar una copa y cada una de estas copas tiene un nombre especial, lo voy a dar, pero él dirá una bendición así: bendito seas tú, nuestro Dios, nuestro Señor, el Rey del universo. Tú nos sacaste de la esclavitud y nos santificaste como pueblo tuyo. Esta noche celebramos aquel día cuando redimiste tu pueblo por la sangre del Cordero. Bendice y santifica esta fiesta para tu honra y tu gloria. Amén. Y todos tomarán de la primera copa. Ahora, es obligatorio tener 4 copas. Y lo que mandaban hacer era tomar vino y ligarlo con agua. Y así hasta la familia más pobre tendría la oportunidad de celebrar esa fiesta. Mire, en el libro de Éxodo, cuando el Señor primero le dio instrucciones a Moisés para sacar la gente, en Éxodo capítulo 6, antes de decirle a Moisés en cuanto a la noche de la Pascua, el Señor le dijo a Moisés: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Siendo 4 copas, en temprano en lo que era la memoria empezaron a decir, bueno, esas 4 copas son las copas nombradas en ese pasaje de Éxodo 6. Entonces, el primero lo llaman de 2 formas: sacaré, o lo dicen la de santificación, porque santificación es separarlos y hacer una distinción, ¿no? Eso es lo que el Señor va a hacer. La segunda se llama libertad, porque ya han salido de Egipto, ya han cruzado el mar y están al otro lado. Y la tercera, Dios había pagado el precio, y eso lo llamaban la copa de redención. Y la última se llama la de tomar afuera o llevar afuera. Recuerde esos nombres porque son muy importantes en lo que el Señor nos va a enseñar a través de esa cena. Ahora, luego, el líder de la casa será el ejemplo. Va a tomar agua. Normalmente lo toma en un vaso así, porque así se puede derramar el agua aquí, derramar aquí y sentarlo, y no han tenido que ensuciar sus manos. Entonces pueden secar sus manos y ya están listos, ya están preparados para lo que va a ser la cena, la ceremonia. Entonces, uno de los líderes va a tomar una mata verde. Una hierba, sí, una hierba verde, gracias. Nosotros usamos perejil porque es muy común. Puedes comerlo si quiere, Andrés. Sí, Andrés quería, era la copa Él quería la copa, ¿eh? Tengo aquí en el medio agua salada que representa el mar muerto. Entonces,
uno tiene que meterlo en agua salada y comerlo. Yo no sé por qué agarré tanto, pero ya está. Por la copa. ¿Eh? Y esa hierba es verde y esa hierba es importante porque representa la nueva vida para el cristiano o para el judío después de haber pasado el mar muerto, ¿no? El mar muerto, el mar rojo. Entonces también agua salada representa todas las lágrimas que los israelitas habían derramado estando en esclavitud en Egipto. Entonces le tienen para las dos cosas. Entonces, eso ya lo estamos masticando. Ahora, algo interesante. Eh, ellos tienen un manto especial que tiene adentro 3 divisiones. Y yo lo estaba buscando hoy cuando empezó esa tradición. Y dicen que desde la segunda cena de la Pascua hasta el año creo que 1200 y algo que empezó la tradición. Pero voy a decirle porque yo creo que eso lo hicieron antes del tiempo de Cristo. Miren, eso tiene 3 divisiones. En cada división hay pan. Hay el pan sin levadura. 3. ¿Por qué 3? Uno pregunta a los rabinos y dice por qué es costumbre, pero no saben por qué. Entonces cada uno tiene su pan sin levadura, pero van a sacar el pan del medio. Van a romper un pedazo y tienen otro manto especial de lino donde van a guardarlo. Van a devolver la vieja, El pan roto se el pan devuelve. roto al centro, tiene que volver al centro, tiene que estar entre los de los dos lados. Y eso lo van a guardar. Ahora, el pan que rompieron lo van a esconder y al final o casi al final de la cena de la Pascua, entonces van a mandar la persona menor que está en la casa a buscar ese pan. Ahora, siendo que Andrés es el menor y que no pueden salir de la mesa por mi silla, voy a esconderlo cerquita. Ya está escondido, ya él no sabe dónde está. Ese pedazo roto, apartado de los otros 3, tiene un nombre especial. Se llama aficomen. Aficomen. Esa palabra es una palabra griega que fue adaptado a la ceremonia. Ahora, ¿cuándo dominaron los griegos sobre los judíos? Era de 200 años antes de Cristo y para atrás. Porque esperen hasta el año 1200 después de Cristo para nombrar ese pan sin levadura especial aficomen por el griego, si ya no era costumbre, algo que sucedió antes de la muerte de Cristo, porque tiene nombre griego, ¿ok? Esa palabra tiene varios, dicen que no, que quiere decir lo que viene después, que como postre, ese es postre, quiere decir postre. Otro dice no, quiere decir que lo que es después de la comida, que representa el cordero que ya no tenemos cordero, entonces toma el puesto del cordero después de la cena para recordar el cordero. Pero aficomen en muchas partes está traducido el vino. Es decir, que él viene
término presente, ¿no? El vino, tiempo pasado. Entonces, cuando los judíos están comiendo afikomen, están declarando en verdad que Él vino, hablando de Cristo, el Mesías. Ya. Ahora, este es el pan de aflicción porque está sin levadura. Fue algo que obligado a los judíos para escapar de lo que era la esclavitud allí en Egipto. Ahora lo comen para celebrar con nosotros. Entonces, normalmente en ese momento, todos los que están en la mesa, con un pedazo, no tiene que comerlo todo, porque yo sé que no tienes agua. Yo tengo vino. Pero lo que hacen es que cada uno toma un poquito de ese pan y tienen un dicho que cada uno tiene que decir. Dice, este es el pan de aflicción que como el pueblo de Dios en Egipto, que como el pueblo de Dios en Egipto. Todos que tienen hambre, ven a comer y celebrar con nosotros. Quizás el año que viene celebramos de nuevo en Jerusalén. ¿Ok? Luego van a tomarlo y van a comer de ese pan. En ese momento, la persona menor de la casa va a hacer 4 preguntas. La persona menor de la casa. Ahora, ¿por qué esta noche de la Pascua es tan diferente a toda la otra noche? La otra noche comemos pan con levadura, pero en esta noche comemos pan sin levadura. Podría ser las 4. Después dice, ¿por qué esta noche comemos hierba amarga cuando en otra noche comíamos todo tipo de hierba? La tercera pregunta es, en otras noches no mojamos la hierba en agua salada. ¿Por qué en esta noche mojamos la hierba en agua salada? Y la última pregunta es, ¿por qué esta noche comemos en una ceremonia tan especial, pero en otras noches no? La idea es cuando el menor hace las preguntas, si los niños les gusta participar en la fiesta, ¿no? Ellos empiezan a prestar más atención, ya ellos están participando. Entonces el líder que está en la mesa empieza a contar algo de la historia, la Agadá. Dice, bueno, sabemos que nuestro ancestro José fue a Egipto y consiguió refugio para toda la familia. Y toda la familia fue allá y fuimos bendecidos porque el faraón nos hizo prosperar en Egipto. Pero luego la Biblia dice en la primera parte del libro de Éxodo que se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Entonces empezó a tener miedo por la cantidad de los judíos que estaban naciendo en su país. Entonces ellos nos agarraron y nos pusieron en esclavitud. Entonces cuando Moisés fue llamado por Dios para sacar a su pueblo, él dijo, mire, el faraón él no va a prestar atención, pero yo quiero que ustedes reconocen que yo vengo a rescatarlos. Y le dijo, ¿sabe que Moisés tenía 40 años cuando abandonó Egipto? Luego tenía 40 años que estaba pastoreando ovejas. Ahora, después de sus 80 años, va a regresar a Egipto y Dios le manda para rescatar a su pueblo. Faraón tiene ejércitos. Es imposible que un viejo de 80 años puede ganar una batalla contra Faraón. Pero Dios estaba con él. Entonces nosotros sabemos que Dios le dijo a Faraón, suéltalo. Y Faraón rehusó. Entonces Dios mandó plagas
Y vamos a tomar uno de los vasos de vino y vamos a hablar de las plagas. Meto mi dedo y doy una gotica por aquí, que eso va a representar las 10 plagas, ¿ok? La primera era la plaga de sangre. La segunda era la plaga de ranas, si puede imaginar. La tercera fue la plaga de piojos. Luego la plaga de moscas. Después de las moscas fue la plaga en el ganado que hacía morir el ganado de Faraón y de la gente de Egipto. Luego fue la plaga de úlceras en las personas. Luego fue el granizo que vino y destruyó todo lo que era la siembra en el pueblo Egipto, pero no en el pueblo de los israelitas. Luego fue las langostas que vino a comer lo que todavía quedaba de la siembra de los egipcios. Y la última fue de las tinieblas. Y después de la plaga de las tinieblas, Dios mandó otra vez a decirle a Faraón que tenía que dejar ir a su pueblo. Tenía que dejarlo ir con sus hijos, con su ganado, con todo lo que eran de ellos. Y si no, vendría otra plaga más peor. Entonces Dios le dijo a su pueblo, hay que poner la sangre en los postes de la casa, porque esta noche es la noche de Pesaj o de la Pascua, cuando el ángel de la muerte viene para destruir el primogénito en cada casa. Solo en la casa donde hay la sangre pasaré por encima. Entonces, así fue que ellos tomaron y recordaron las plagas, y así esta noche nosotros estamos celebrando. Ahora, vamos a tomar la segunda copa. En esa copa también hay una bendición, que el líder da la bendición y todos toman. Dice, bendito eres el Señor nuestro Dios, quien nos dio el fruto de la vid. Tomamos. No puedo dar a Andrés porque él no puede tomarla Por su azúcar. por el azúcar, sí, por el azúcar. No porque no es crédulo, creyente. Mire, tengo aquí un plato que los judíos usan hoy día. Es un plato especial. Tiene varias cosas encima. Tiene, hoy, siendo que los judíos no tienen cordero, ahora solamente tiene un hueso que representa el cordero. Tiene una hierba amarga que van a tomar. Tiene una sustancia que se llama maroset, que eso representa lo que era el lodo que tenía en Egipto para hacer los bloques, y también lo que era para construir las casas. Tiene la hierba verde, que ya tomamos esto, y tienen, eso es la hierba amarga aquí. Mm. Y eso es rábano. El que no conoce rábano es amarguísimo. Arde cuando lo come. Y lo último que tiene aquí es un huevo. Es un huevo horneado. Y dice que ese huevo es para recordar a los judíos del templo que fue quemado. Tiene que ser un huevo de color rojo o marrón, y tiene que ser horneado en el fuego para representar lo que pasó con el templo en Jerusalén. Ahora, después de haber metido el dedo y todo, entonces me toca otra vez lavar mis manos y secar mis manos.
Y se nota que durante la ceremonia, muchas veces, el líder especialmente tiene que parar y hacer ese lavamiento. Eh, una de las razones, yo creo que representa ensuciarse, representa el pecado. Y primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es justo, fiel, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aunque ellos no conocen este versículo, es por eso yo creo que durante ese servicio tantas veces tiene que limpiar las manos. Jaime, hay una pregunta antes que siga. La segunda copa también tiene un nombre, ¿no? Disculpa que no. La segunda copa sí tiene, el nombre es libertad. El nombre es libertad. La primera fue la santificación. Sí. Ahora han cruzado el Mar Rojo y ahora es libertad. Ya están libres. Ahora, cuando lavan las manos, siempre tiene una oración especial que los judíos lo hacen. La de lavar las manos es: bendito eres, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha mandado a lavarnos las manos. Después de eso, entonces ya el líder va a bendecir a lo que es la matzah, el pan, y va a decir lo que es una bendición sobre ellos. Todos juntos vamos a decir: bendito eres, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien trae pan de la tierra. Bendito eres, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos manda comer el pan. Y ahora van a tomar las hierbas amargas. Ahora, y eso va a ser mi hierba amarga. Esa es la de... ¿Dice hierba amarga ahí, Andrés? ¿O está en inglés? Hierba verde. Ah, la hierba amarga. Amarga es. Amarga es el rábano, Jaime. Rábano. Pasa liso, pero tienes que comer. Ese lo puedes compartir con Andrés. Yo estoy en los Sí. controles. Eso no tiene Ahora sí. azúcar. No, no pueden comer Andrés porque sube la presión también. Está bien, Sí, puede que te dispara. Pero lo que hacen los judíos con la hierba amarga es que agarran un pedazo de pan, de matzah, Sin levadura, ¿no? sin levadura, pan sin levadura, van a agarrar el charosé, que representa el lodo con el cual hicieron los bloques en Egipto y también que usaron para construir. Entonces lo van a hacer un sandwichito, puede ser grande, pueden poner más, porque el charosé es muy dulce, es hecho de manzanas y canela y nueces, es algo especial y cubre el sabor de esa amarga. Y ahí solo para recordar todo el pan que se usa, aunque se nombre pan, es pan sin levadura. Porque ya han hecho... 7 días no pueden comer ningún otro pan, solamente pan sin levadura. Oye, en ese momento, perdón que estoy masticando, en ese momento van a tener una cena, van a comer una cena. Hoy día normalmente no comen cordero, lo que comen normalmente es pollo o quizás pavo, alguna otra carne. Y tienen otras cosas en la comida, van a comer. Y después de eso, entonces ya van a tener otro servicio. Jaime, ahí solamente en la Pascua original y muchas veces las primeras Pascuas que celebraron recordando la liberación de Egipto, sí era cordero y no Sí. sé si menos que lo vas a decir, un elemento importante era que no rompían ninguno de sus huesos, ¿no? Correcto. El cordero entero. Y eso va a suceder hasta el año 69 después de Cristo. Okay.
cuando vienen los romanos a destruir y quemar el templo. Lo menciono porque después me no queda explicar que tiene un sentido especial eso de Sí, cordero. y, y siendo que ya después no tienen el templo, porque después de la primera, recuerden, en la primera Pascua tenía que ofrecer el sacrificio cada uno de su casa y llevarlo adentro después de cocinarlo. Después era llevarlo al templo y en el templo mataban el cordero y le daban el pedazo que corresponde a la gente, lo llevaban a su casa y lo cocinaban y lo comían. Ahora, después de la primera Pascua sería algo, creo que extraño, que una familia queda con un cordero entero, porque aunque sean pequeños, es un cordero, es bastante. Entonces los sacerdotes normalmente tomaban un pedazo, una pierna para el sacerdocio, para todos los levitas y sacerdotes en el templo que trabajaban en el templo. Ahora, cuando terminen de comer, entonces le manden al menor, Andrés, a buscar el aficomen. El aficomen, recuerde, fue el pedazo de pan sin levadura que nosotros rompimos del pan de medio del matzatov, el lienzo especial con 3 compartimientos. Eso es lo que hizo Jesús, entonces lo tomó y ese tiene algo especial. Siendo que es el pan del medio, Jesús después de comer, entonces lo toma y lo rompe y lo da. Bueno, literalmente, a lo mejor él sacó y pasó la grande a la próxima persona, quien lo pasó a los otros discípulos, y ellos sacaban un pedacito y empieza a decir, antes de comerla, dice, mire, alguien anda a la puerta a ver si ha llegado Elías, porque siempre le ponen un puesto para Elías, porque Elías tiene que venir antes de Mesías. Ellos hasta el día de hoy no reconocen a Jesús. Entonces lo mandan a buscar cuando ve que Elías no ha llegado. Eso es cuando Jesús tomó el pedazo del pan y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo quebrantado por vosotros. Recuerden que yo lo saqué del matzatash y lo rompí. Entonces todo lo que es, se nota que tiene las líneas, como dice que y tiene manchas. Él fue golpeado por nuestros pecados. Él sufrió nuestro eh, pena por el pecado y lo tomó en él. Entonces vamos a comer porque dice, tomad, comed, este es mi cuerpo. Ahora, no lo hizo con los otros matzah. Yo creo que es muy importante. Y después de comerlo, va a tomar la tercera copa, que es la copa especial que tengo, se nota es diferente que los otros. Los judíos cristianos hoy día, los mesiánicos, siempre tienen una copa especial para esta. Y eso es lo que dijo Jesús en Mateo 27 y 28. Dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es sangre del nuevo pacto, que por nosotros es derramado para remisión de los pecados. Recuerde que había 4 copas que hablamos de Éxodo capítulo 6, que tienen nombres, y el nombre del tercero es redención. Redención. Jesús dijo, esa copa, la copa de redención, representa mi sangre y ahora es un nuevo pacto. Tomamos.
Después de eso, había tiempo de hablar de algunos salmos, había cantos para cantar y se nota que todavía hay una cuarta copa. En esa noche, después de haber estado en la mesa, y Jesús va a salir de aquí y va a lo que nosotros llamamos Getsemaní, donde él va a orar sabiendo que el otro día va a ser crucificado. La última copa, que algunos dicen que es la copa de aceptación, pero también es la que donde Dios dijo que yo voy a llevarlos. Y ahora dicen, yo os tomaré. Ahora, cuando van a tomar la cuarta copa, Jesús dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pero eso fue después de haber tomado la tercera. Jesús cumplió la redención. No tomó de la última copa. ¿Dónde dice que lo vamos a tomar? Mire, en el rapto, cuando viene Cristo, nos va a llevar a la casa de su Padre y allá vamos a tomar la cuarta copa con Él en casa de su Padre. Y eso es la verdad. Así es lo que los judíos hacen todos los años. Y muchos no han reconocido que Jesucristo es el Mesías. Quiero volver a hablar de algunas de las aplicaciones de la cena. Hemos hablado un poquito en la manera que nosotros pasamos la cena. La primera, hablamos de las tres machos. Esos tres machos representan Padre, Hijo, Espíritu Santo. El del medio, el Hijo, fue quebrantado por nosotros. La esclavitud. La Biblia enseña que nosotros somos esclavos del pecado. Somos, antes de conocer a Cristo, de verdad, somos esclavos de Satanás. El Cordero. Cuando Juan vio a Jesús, Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestro Cordero. La sangre tenía que ser aplicado a los postes de la casa o no servía para el ángel de la muerte pasar por encima y darles vida. Entonces uno tiene que creer. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tú puedes saber de Jesucristo, puedes haber leído toda la Biblia, pero si no has recibido el regalo de perdón de pecados, no eres un hijo de Dios y no vas al cielo. Si Cristo viene en estos días para llevar a la iglesia, vas a quedar aquí atrás. Pan sin levadura representa la vida de Jesucristo, un hombre que vino, pero también Dios, sin pecado, que ofreció su sangre y su carne para ser golpeado y luego derramado para perdonar nuestro pecado. Tantas veces que nosotros lavamos las manos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También nosotros podemos recordar que Jesús es el Cordero de Dios, que el macho en el medio representa Jesús, que se llama Aficomen, él ya vino, y que la tercera copa es la copa de redención, y es una palabra en griego, y es en todo lo que es el Seder y la Agadá, la historia, que es griego. Entonces, eso fue algo que creo que Jesús hizo con sus discípulos aquella noche en la Pascua. Y por eso nosotros celebramos pan sin levadura, porque Él dijo,
este es mi cuerpo, quebrantado por vosotros. Todas las veces que lo comes en memoria de mí. Y la sangre, esta es la sangre del nuevo pacto, mi sangre derramado por usted para darle vida eterna. Jesús tenía la oportunidad y una cosa más que es interesante, ¿no? En la última noche, Jesús estaba con sus discípulos y ellos estaban sentados en la mesa. Allí ellos, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, uno de ellos, Judas, después de hablar con él, se levantó y se fue. Y sentado a su izquierda estaba el menor de la casa, Juan. Y Pedro está allí diciendo, Juan, pregúntale, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Juan le pregunta, pero el Señor no quiso decirle. Pero el Señor en esa noche nos dio, después de la salida, pensamos que fue después de la salida de Judas, que él rompió y tomó el aficomen para hacer el nuevo pacto en su sangre. Nosotros ahora tenemos vida eterna, porque Él es nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la ceremonia termina aquí. Y muchas veces hoy en día los judíos pasan toda la noche eh, hablando y en fiesta. Pero lo que es la ceremonia que cada año le muestra Cristo y lo que Él hizo, ya ha terminado. Otra vez, otro año más, ellos tienen una memoria, ellos tienen un ejemplo, ellos tienen la palabra de Dios para llegar a conocer la verdad. Mira, Jaime, ahí algunas preguntas, no sé si Andrea también tiene preguntas. Sí, la pregunta mía era, ¿este tipo de celebración había un lugar en especial o era el lugar donde en este aspecto el Señor te daba el lugar donde celebrarlo? Bueno, sabemos que Cristo en la última Pascua mandó a sus discípulos y dijo, vaya, vas a ver un hombre cargando un cántaro de agua. Y eso era muy raro, porque siempre las mujeres llevaban el agua. Entonces cuando vieron el hombre, lo siguieron. Cuando llegaron, dijeron, nuestro Señor quiere tomar la Pascua. Y dijo, sí, estoy esperándolo. Y fueron y prepararon. Wow. Ahora, no es un lugar especial porque no tienen el templo. Ahora cada uno lo hace en su casa o con sus amigos. Pero en esa primera Pascua también el lugar más especial para hacerlo porque estaban celebrando el Cedar o el Pesar o la Pascua y todos, la mayoría de la nación de Israel iba hacia el templo porque tenían que, en este caso, ¿cómo se llama? Sacrificar el cordero o dar el cordero para sacrificio, ¿no? Sí. Entonces, Entonces los que podían fueron a Jerusalén. Y antes de perder el templo, yo creo que fue hasta ilegal hacer la ceremonia con el cordero en su casa si vives en otra parte. Tenía que viajar a Jerusalén y sacrificar el cordero allí en Jerusalén. En el templo, ¿no? Sí, en el templo. Ah, ahora, hay varias cosas, Jaime, que hay que pensar. Bueno, como dijimos, parte de esto es un especial de Semana Santa, tratando de hablar algunas cosas. Y a lo mejor a veces confunde un poquito a las personas porque hoy especialmente no hicimos exactamente como se celebraba la primera Pascua. Recordamos mucho porque recuerdo que la primera Pascua se instauró, se puso ahí cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto. Después Jaime estuviste explicando ahí, Jaime, varios elementos que hacen. Y cuando Jesús fue a celebrar la Pascua, o esa última Pascua que Jesús celebró, bueno, conocemos más la historia de su ministerio, que son ahí 2 años, 3 años y medio, y Jesús ya había ido ya varias veces a esa fiesta. Esta es la última vez que lo celebra, y ahí lo que me gusta de ahí es que Jesús, y lo que venías mostrando,
está cumpliendo todo eso, aunque la Pascua era una fiesta más de memoria y una ceremonia en la que agradecían a Dios por liberarlo de Egipto, Dios también dio esta fiesta para mostrarle cada elemento de cómo iba a ser el Mesías. Sí. Porque el cordero que no fue quebrantado ninguno de sus huesos, hay un salmo, creo que es el 22, que es un salmo que se Ujú. conoce como salmo mesiánico, que dice que, Que lo rodearon, sí, que lo que no, escupieron. y que no fue roto ninguno de sus huesos. Cuando Sí. crucifican a Jesús, que le van a romper las piernas, porque era la costumbre, porque ya se iba a hacer de noche, dice, este hombre ya está muerto. Y por esa es la razón que atraviesan su costado con una lanza. Sí. Porque normalmente dejaban un espacio ahí para que la gente o los crucificados agarraran un poquito de aire, pero Jesús no, Jesús se entregó completamente. Y eso que tú decías del pan, a mí me impresiona, porque cuando tú hablas con un judío, los judíos, en la teología de la Trinidad, los judíos, que yo creo que no lo creen o no lo practican, para ellos es un solo Dios, pero ahí mismo en esa costumbre de los tres panes, en ese elemento, está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y justo el pan que agarra, que es el que representa a Dios Hijo, es el pan que quebrantan Sí. y ellos no se dan cuenta. Y después, ese pedazo de pan que lo consiguen los niños, a lo mejor yo forzaría algo ahí, pero es interesante porque Jesús dice que se tiene fe como un niño y es el niño que busca el pan y después el que usa para hacer esa parte que, y en el caso de Jesús, Jesús lo usó para instalar o poner la primera Santa Cena o comunión o la Santa Cena como decimos hoy en la iglesia, ¿no? Sí. Y fue establecido ahí justo Ujú. antes de su muerte, pero con eso, pan sin levadura que representa el cuerpo sin pecado, y la tercera copa que se llama copa de redención. No, y además de eso, Jesús La está con tercera copa. la La tercera tercera copa. copa. La cuarta, pensamos que los discípulos lo tomaron, pero Jesús dijo, yo no voy a tomar más con ustedes, sino cuando lo tomamos juntos en la casa de mi Padre. Pero hay también algo interesante, Jaime, es que Jesús está cumpliendo toda esa sombra que trae el recordatorio de la primera Pascua. Y es interesante que hace un nuevo, y él mismo lo dice, esta es el nuevo pacto. Y ahora hay una costumbre ahí que no sé si tiene una respuesta, pero dice que se paraban los niños a buscar a ver si llegaba Elías, porque tienen un puesto para Elías. Muchos hablan de Juan, que posiblemente fue ese último profeta que ¿cómo allanó, o algunos les comparan hasta con Elías, que fue el que... Carolina, ¿Ah? la Carolina está el carro, parece que está el Ca- camión. Caro está allá afuera. Sí, Este viene. El, mire, la primera Pascua fue para el momento que sacaron de la esclavitud. ajá, Nosotros somos esclavos del pecado. ajá. Entonces ya la muerte del Cordero les dio vida y la muerte del Cordero Jesús nos da vida. Tenía que derramar su sangre para mostrarlo, tenía que tonarlo y aplicarlo. Así muchas veces hablamos de aplicar lo que es la muerte de Jesucristo a nuestras vidas. Entonces, lo Ujú. que hablamos de eso que es necesario, no solamente que Cristo murió, sino que murió por mí. Y yo tengo que reconocer que murió por mí y luego decirle a Dios, yo soy pecador. Yo necesito a alguien que me quite el pecado. Entiendo que Jesús murió, derramó su sangre para quitar mi pecado. Quiero que Jesús me quite el pecado, que venga a vivir conmigo en mi vida. Y eso es lo importante. No es solamente saber en cuanto a la historia, ni saber todas las cosas, Ujú. los detalles, ¿no? Es algo personal, tiene que ser personal. Pero aún ahí, Jaime, es increíble porque Jesús está cumpliendo pues todo ese recordatorio. Él mismo era judío, pero ahí mismo él habla de estoy, ¿cómo se llama? Haciendo un nuevo pacto. Pero en ese nuevo pacto, porque la Pascua primera
era una Pascua que se le ofrecía directamente al pueblo de Israel. Si leemos la historia o estudiamos un poco, nos vamos a dar cuenta que muchos egipcios salieron con los israelitas y fueron con ellos. Pero aquí en este caso Jesús, dando ese nuevo pacto, ya ofrece esa liberación y esa redención a todo el mundo, ¿no? Como Ujú. dice, Sí, después podemos encontrar los mismos evangelios y después la doctrina de la salvación, cómo Jesús ofrece esa redención para todos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La paga del pecado es la muerte, pero la deuda de Dios es vida eterna. Hemos hablado de eso durante toda la semana. Pero ahí me encanta esa parte, porque podemos ver a un Dios comprometido y mostrando su plan eterno para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel, como muchos a veces afirman o quieren afirmar. No sé, Andrés, es la primera vez que veas a Jaime tomando tantas copas, que digo, es la primera vez que estás en algo No, como esto. lo que a mí me llama la atención es las cuatro copas, Ajá. porque, o sea, no sé por qué motivo o razón, no quise indagar más, pero sí da a entender que había más copas. Pero ahora, la verdad, que cobra muchísimo interés el por qué había cuatro copas. Y en la última copa, que se va a beber cuando estemos delante del Padre, que sería la copa de nuevo pacto, ¿no? En este caso. bueno, redención es la del, Nuevo pacto. del nuevo pacto, pero Ah, la cuarta copa se llama llevaré. ¿Y qué va a hacer cuando vienen al rapto? Llevarnos, llevarnos al cielo para estar con el Padre. qué increíble. Y cuando estudiamos la escatología, una de las cosas que mientras está la tribulación en el cielo, perdón, en la tierra, estaremos en el cielo en lo que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, ¿no? Que será una Celebrando. celebración con nosotros que somos la... Y acá la gente gritando como loco del dolor, ¿vale? Pero tenía un profesor en el seminario y él decía, pongan mucha atención a todo lo que la Biblia dice, los números, la genealogía, las historias, porque Dios pone todo eso en la Biblia porque tiene un significado importante para nuestra vida espiritual, Sí. para nuestra vida cotidiana. Y cuando te pones a hablar de ver todos estos elementos y los elementos más escritos, pues las copas y todo eso, ahí Jesús celebrando con sus discípulos, yo creo que no había otra respuesta, era como que mira, aquí está el Mesías cumpliendo cada una de las cosas que está. Me imagino que fue un shock increíble para los mismos discípulos, porque todos yo creo que estaban confiando que Jesús era ese Mesías que venía a reinar. Pero cuando se entrega, por eso vamos a ver, mañana no vamos a grabar, Jaime, mañana vamos al día libre, pero vamos a ver que pues se escondieron los discípulos, tenían Mm. miedo. A lo mejor esta persona que pensamos que era el Mesías, cómo se dejó matar así en la cruz, pero no entendían completamente. Hasta después que Pedro por fin en el día de Pentecostés se para frente a ese montón de personas y da esa predicación de Hechos capítulo 2 que es increíble. Este era un Uf, pescador que Sí, aunque tuvo con Jesús estos 3 años, este era el tipo que lo negó y se escondió, claro, pero después ahora estaba ahí con todo ese de nuevo diciendo, ese mire, poder. este es Jesús y aquí están las credenciales y así, porque está Pedro en Pentecostés está predicando prácticamente a judíos de todas partes que estaban bueno, que habían Mm. sido cautivos y los que regresaban y Pedro empezó a hablar. Cuando, Me parece que es muy interesante, ¿no? Poder ver sí, todo eso. Bueno, cuando, Jaime, ahí estamos, ya llevamos 1 hora y algo. Gracias a las personas que nos han acompañado. No sé si tenían algo más que decir. Y no, y lo que yo estaba pensando cuando Jaime levanta el pan, él decía, este es el pan, ¿no? ujú, Sin pecado. Y yo me acuerdo cuando enseñé en instituto en Argentina, en otra misión, me dieron para enseñar Levítico. ujú, La verdad que no empecé ni el tercer capítulo, que ya ahí me empezó a dar como una cuestión de ver porque es muy difícil dimensionar la santidad de Dios, que sería en este caso
Yo decía, pero ¿quién va a cumplir toda la demanda que Dios pide Mm. para poder ser salvo? Nadie, nadie. Ni el hombre más buenito con un corazón de oro. Nadie. Y cuando uno termina de leer, yo veo que el único que tenía la capacidad para hacerlo era el Hijo de Dios. Sí. Y eso me llamó la atención porque a pesar de, no a pesar de ver toda la demanda de Dios, Cristo cuando estuvo en este mundo se mantuvo intacto, Mm. sin pecado. íntegro. Y Él satisfizo la demanda que caía sobre mí de lo que Dios requería para poder ser limpio. Y yo, porque yo decía, en Levítico, ¿quién va a ser limpio? Tiene que haber alguien de parte directamente relacionado desde el corazón de Dios para que alguien pueda satisfacer. Y la única mirada que te lleva es su único hijo. Amén. Así que gracias Jaime, la verdad que eh, tengo ganas de llorar porque tremendo lo que él ha hecho por cada uno de Mm. nosotros. Yo tengo aquí lo que es una vestidura de los judíos. Eh, este se llama el talit. Mm, Lo usan mucho cuando van a orar. Lo pueden hasta subir y cubrir la cabeza. mm, Lo usaban en el tiempo de Jesús. Él tenía uno. Tiene unos hilos que le salen en todas las esquinas. Tienen hilos especiales con tantos nudos, tantas wow. hilos, etcétera, para recordar de la ley y las cosas. Eso se llaman tzitzit. Mm, Se recuerde en el libro de Mateo cuando la señora con el derrame de Mm. sangre agarró, dice que agarró la franja de su, la borde de su sí. manto y fue eso que tocó. Pero fue su fe, sabiendo que era el sanador. Entonces no Wow. fue el aparato, sino la fe de la señora Mm, que le llevó a Cristo para qué creer. increíble. Mira, MI, con esto también termino. Tenemos lo de la Pascua, estas fechas creo que son importantes, mucha gente que se dice ser cristiana está celebrando, algunos que ni siquiera son practicantes también celebran, son unas buenas vacaciones, pero siempre pensar, Andrés decía algo muy interesante, decía cuando enseñaba el Levítico yo llegaba a la conclusión, ¿quién puede cumplir esto? Y a veces muchos a lo mejor pensarán, eso es Dios dándonos con el dedo en la llaga, recordándonos que somos Mm, inútiles, pero mm, realmente no. Yo creo que es Dios guiándonos a entender que no somos suficientes, que hay algo que es suficiente. Siempre me hace acordar un poco Génesis 22, que esto es muchísimos años antes de mm, la primera Pascua, cuando Ofrece su hijo. le pide mm, a Abraham que sacrifique a su único hijo, mm, y Abraham va con toda la obediencia a Dios, y cuando muestra su obediencia, Dios le dice, cálmate, Abraham, porque, o bueno, lo dicen, yo ahí estoy súper parafraseando, pero ya veo que eres obediente y no mates a tu hijo, porque en realidad no es suficiente para lo que yo quiero. Y cuando Abraham voltea, ve ahí en un zarzal, en una cuestión, está mm, un corderito inocente que Dios provee. Muchos dicen que ese monte donde Abraham iba a crucificar, a matar, a sacrificar a su hijo, y después Dios le proveyó el cordero para salvar a su hijo y a él mismo, es muy posible que sea el mismo monte donde no sé cuántos miles de años después mm, Jesucristo fue crucificado. Y me encanta pensar así porque yo digo, otra vez Dios mm, diciéndonos nosotros, no son suficientes, pero aquí está mi hijo, el cordero que mm, quita el pecado del mundo, el inocente, el que está dispuesto a darse por ustedes. Y como decía Jaime, ir con la actitud de esa mujer, no una religión, no pensar que mm, soy mejor, sino decir, si tan solo pongo mi fe en Él, Él puede limpiarme, Él puede sanarme, Él puede salvarme. Y yo creo que esa es lo que nos gustaría. Si eres un creyente y sabes eso y ya, y ya has aceptado a Cristo, pues
Trata de tomar decisiones importantes en tu vida. Señor, quiero vivir para ti. No te estoy diciendo que seas pastor o diácono o misionero. Puedes ser un buen cristiano como padre, como hijo, como profesional. Sí. Pero si es la primera vez que lo haces, que estás escuchando esto, dile a Dios, Señor, perdóname, soy Mm. pecador, pongo mi fe en ti, tú has pagado por todo. Y si eres una persona que quiere servir y hoy te sientes animado, piénsalo bien y dile, Señor, muéstrame, guíame para prepararme mejor, para saber dónde quiero servirte. Yo creo que estas fechas son buenas para tomar decisiones significativas en nuestra vida. Bueno, gracias Jaime, Andrés, gracias a las personas que nos acompañaban y espero que tomen este tiempo, mediten y bueno, si tienen preguntas pueden hacer preguntas ahí en el video, lo vamos a poner también en el canal de YouTube y Jaime va a estar, bueno, vamos a estar dispuestos a contestar. Si no tenemos la respuesta investigaremos y si no Sí. sabemos pues no sabemos. Muchas gracias, el Señor les bendiga. Sabe que Melissa debe estar viendo esto.